sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no... Martes 7 de marzo. Un privilegio, hermanos, el poder saludarles y compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que lo llamen maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los versículos que hoy hemos leído corresponden al capítulo 23 de San Mateo, y este capítulo 23 es muy fuerte y es decisivo, o fue decisivo, en el desarrollo del ministerio del Señor Jesús en Jerusalén. Puedo recordarle que este discurso el Señor lo dijo estando en el templo en Jerusalén, y lo dijo en la última semana de su vida, o sea, en lo que nosotros llamamos la Semana Santa. El Señor ha llegado entonces a Jerusalén el día domingo, ¿verdad? Que nosotros pues lo celebramos como Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, y será el día lunes que el Señor Jesús pues se va a enfrentar a escribas y fariseos, y todo este discurso, ¿verdad?, será decisivo, porque esto provocará que los escribas y fariseos decidan o tomen la decisión de matar al Señor. Ahora veamos entonces cómo el Señor se nos dice que le dijo a las multitudes, o sea, a las personas que estaban ahí en el templo, ¿verdad?, a todos aquellos judíos que asistían a las fiestas, y en este caso pues a la fiesta de la Pascua, a Jerusalén. Pero también entre esa multitud, ¿verdad?, entre esos peregrinos, estaban también sus discípulos. Y ahí fue cuando el Señor dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hemos dicho, hermanos, cómo los fariseos eran un grupo político religioso que se caracterizaban por las exigencias del cumplimiento de la ley de Dios. Ellos, los fariseos, eran los que tenían el control de las sinagogas y de su enseñanza. Por tal razón, pues ellos tenían mucho poder sobre toda la sociedad. Y se disputaban con los saduceos el control del templo, ¿verdad? Ellos eran también parte
del Sanedrín. Ahora, quizás es importante mencionar esto, no todo era malo con los fariseos, pues fue a ellos, o es a ellos, que se debe a que Israel en el Nuevo Testamento, o sea, el Israel que vemos en el Nuevo Testamento, sea muy diferente al Israel del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la diferencia? Dirá usted. En que el Israel del Antiguo Testamento era idólatra, pero el Israel del Nuevo Testamento ya no es idólatra, o sea, ya no practica la idolatría. Del Israel del Antiguo Testamento, que adoraba a otros dioses, al Israel del Nuevo Testamento, hubo cambios. Pues los fariseos fueron los que lograron, en el periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, o sea, en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hubo aproximadamente 445 años, fue en ese tiempo cuando los fariseos lograron hacer de Israel un pueblo monoteísta, ¿verdad? Un pueblo fiel al Dios de Israel. Los escribas, por su parte, ellos eran los encargados de hacer las copias de las Sagradas Escrituras. Por tal razón, pues ellos las conocían, ¿verdad? Y las conocían a la perfección. O sea, se les consideraba doctores de las Escrituras, doctores de la ley, como se les llamaba. Ellos, por tanto, tenían mucho poder religioso. Ahora, los escribas eran aliados muy estrechos con los fariseos, y sobre todo cuando tenían que atacar al Señor Jesús. Ahora vemos entonces cómo Jesús les está atacando, diríamos, porque vea que le dice: en la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. Ahora, esto es importante mencionar un detalle de la época. Cátedra es el nombre que se le da a una silla. O sea, la cátedra es una silla. Y por eso dijo Jesús, en esa silla o en esa cátedra se han sentado los escribas y fariseos. Ahora, ¿por qué está esa silla? Y es porque un contexto histórico. Y es que en tiempos, en el primer siglo más que todo, cuando se impartía una enseñanza, siempre el que enseñaba estaba sentado, y los que aprendían estaban o de pie o sentados en el suelo, ¿verdad? Y el único que estaba sentado en una silla era el que estaba enseñando. Entonces, la silla donde se sentaba el que enseñaba, esa silla se llamaba cátedra. O sea, eso está como que usted, por ejemplo, me diga: mire, pero en nuestra diócesis hay una catedral. En tal lugar, en tal municipio, en tal ciudad hay una catedral. ¿Por qué se llama catedral? En realidad, ese templo no se llama catedral, ¿verdad? En realidad tiene su nombre, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, para los que conocen San Salvador, es la parroquia Divino Salvador del Mundo. Claro, se le llama catedral porque es la sede donde está la cátedra del obispo, que es una silla. Pero entonces, volviendo al texto, vemos cómo en las sinagogas, de hecho, los fariseos habían puesto en cada sinagoga una silla, en la cual se sentaban quien leía las escrituras y las interpretaba, ¿verdad? Pero el caso es que era una costumbre que ahí se sentaran escribas y fariseos. Ahora, eso no era malo, no era nada malo, al contrario, qué bueno que ellos la interpretaban y la enseñaban. De hecho, Jesús reconoce que lo que ellos enseñaban
era bueno, porque vea que dice, hagan todo lo que les digan. O sea, Jesús está diciendo, mire, ellos enseñan la palabra de Dios. Eso era bueno, porque a pesar de que, y esto nos habla de una cualidad del Señor Jesús, porque a pesar de que Jesús va a hablar de la hipocresía de escribas y fariseos, de la doble cara de escribas y fariseos, o de la doble vida, el Señor claramente dice, miren, ellos les enseñan la palabra de Dios. Y esto, hermanos, creo que es importante. Miren, vivimos en una sociedad donde mucha gente se dedica a criticar, a señalar, a despotricar al otro. Y aun cuando esa otra persona tenga cualidades interesantes o muy buenas, porque estamos criticando no reconocemos las cualidades buenas. Jesús, sin embargo, les dice, miren, ellos les dicen y les enseñan palabra de Dios. Eso es bueno. Por eso les dijo, hagan todo lo que ellos les enseñan. Pero, viene aquí el pero, ¿verdad? No imiten sus obras. O sea, Jesús les dice, obedezcan a esa palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero vea, el Señor está acusando a escribas y fariseos de tener una doble moral, pues enseñaban palabra de Dios, pero no la practicaban. Y esto, fíjese, era muy delicado, porque ellos, como dijo Jesús, ellos decían una cosa y hacían otra. Pero hermano, esto es grave, fíjese, porque esta situación no solamente sucedía en tiempos del Señor Jesús. Es una situación que podríamos decir que aún hoy en día, en el siglo XXI, se sigue repitiendo, ¿verdad? El que veamos personas, tal vez con un grado de liderazgo, que ellos enseñan palabra de Dios, pero hermano, sus vidas son un desastre. Y yo siempre he dicho, fíjese, que no hay nada que le haga más daño a la obra de Dios que esa contradicción de testimonios, que ese problema de personas que dicen una cosa, pero hacen otra. Mire, en la iglesia, que hayan pleitos, eso no es problema. Que hayan necesidades, tampoco, Dios provee. Que hayan limitaciones, no, si siempre estamos en limitación. Que hayan problemas, es más, que hayan escándalos, fíjese, eso no va a afectar la obra de Dios. Eso no es grave. Lo grave es que hayan líderes, coordinadores, predicadores, sacerdotes, pastores, que digan una cosa y hagan otra. Eso sí es grave, fíjese. Y eso es lo que desmotiva a mucha gente para que llegue a la iglesia. Y eso es lo que hace que muchas personas que no van a la iglesia, o sea, que no se congregan, cuando se les propone que lo hagan, dicen, no, mire, yo no voy porque ahí yo veo que fulano o fulanito pues está yendo y esa persona no cambia. Otros dicen, mire, yo no voy porque para ser como este hombre o esta mujer, que habla bonito, que en la iglesia pareciera como que es un gran personaje, pero de la puerta de la iglesia para afuera, aquí en la casa, con su familia, en su comunidad, en su negocio, etcétera, pareciera como que es otro. Hermanos, esa doble vida es la que no es agradable a los ojos de Dios. Porque recuerde, mire, la gente puede ser sencilla, la gente puede ser humilde, incluso pueden ser hasta incrédulos, pero no son tontos, fíjese. O sea, el pueblo puede ser incrédulo, sí, porque hay personas incrédulas, pero no son tontos. Ellos bien se dan cuenta cuando alguien predica bonito, pero su vida es un desastre. Bien, las personas se dan cuenta.
Por eso, hermanos, ese es un reto, fíjese. Cuidar que haya una consonancia entre nuestro mensaje y nuestro testimonio. Siempre yo en lo personal le puedo confesar que eso es algo que siempre estoy tratando de llevar adelante. Que lo que profesan nuestros labios también lo testifiquemos con nuestra vida, con nuestras obras. Que lo que predicamos en el púlpito, en el ambón, acá, en este lugar, sea verdaderamente lo que vivimos a diario. Pero yo le puedo exhortar, querido hermano, a que ese no solamente es mi reto, ese también es su reto, ese también es su responsabilidad. El que nosotros verdaderamente, así como testificamos de Cristo con nuestra boca, que podamos también testificarlo con nuestros hechos. Pero es grave, ¿verdad? Aquellas personas que son muy religiosas y solo andan pues hablando de Dios, pero por dentro son personas llenas de odio, de rencor. En su corazón andan cargando envidias, celos, iras, odio, tantas cosas. Por ello, hermanos, estamos todos llamados a vivir lo que profesamos. Esa es la invitación de la palabra de Dios. O como dirá Pablo, seamos hacedores, no solo oidores de palabra. Porque mucha gente dice, yo conozco Biblia, perfecto hermano, qué bueno. Pero ahora le falta ponerla en práctica, comenzar a testificar con mi vida diaria, con mi testimonio, lo que en verdad creo. De hecho, Jesús dijo que ellos, escribas y fariseos, hacían fardos muy pesados, que se los ponían a la gente, ¿verdad? Como aquellas personas que exigen y le dicen, no, es que usted tiene que vestir así, usted tiene que caminar así, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, porque de esa manera usted va a demostrar que usted es un creyente. Pero ellos ni con el dedo cargaban esos fardos, ¿verdad? Ahora, es hermoso como el evangelio de hoy va a terminar con esa exhortación del Señor cuando va a decir, pero ustedes en cambio no sean así. El Señor dijo, ustedes en cambio, y cuando le dijo ustedes se refería a los 12, le dijo, ustedes no sean así. ¿Y cómo tenían que ser ellos? Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. Esto, hermanos, muchas veces va a reñir con los intereses y con las enseñanzas del mundo. Porque vivimos en una sociedad donde hay categorías. Vivimos en una sociedad donde hay jerarquías, donde podemos ver primero, segundo, tercero, cuarto y último lugar. Pero sin embargo, ahora, no es malo, fíjese, no es malo buscar y anhelar el primer lugar. No, eso no es malo. El punto es, lo malo es, ¿para qué quiere usted el primer lugar? Porque si usted quiere el primer lugar para servir, pues bienvenido, ¿verdad? Ese es el objetivo. Pero si usted quiere el primer lugar para que lo sirvan, ese es el error. Por eso es que el Señor habló de que el mayor en el reino de los cielos tenía que ser el que le sirviera a todos. Y termina el evangelio cuando Jesús dijo, pues el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, si a alguien o ante alguien nos tenemos que humillar, ese es Dios, fíjese. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desoye. O sea,
Dios siempre lo va a escuchar. Por eso acerquémonos al trono de la gracia, humillados ante su presencia, humillados, reconociendo nuestros pecados, pero también reconociendo la gloria del Dios que adoramos. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no fuera por